Bien, en este tema vamos a hablar sobre la psicología de las diferencias individuales. Desde sus inicios, a la psicología le ha interesado especialmente conocer qué es lo que nos diferencia a los seres humanos unos de otros y a su vez qué nos diferencia a los seres humanos como seres individuales a lo largo del tiempo, en qué cambiamos. Bien, pues de eso se ha dedicado siempre lo que entonces se llamó la psicología diferencial y que actualmente tiene un nombre un poco más largo pero mucho más concreto, que es la psicología de las diferencias individuales. Sus fundamentos son muy claros, básicamente parten de las teorías de Darwin, que hizo un gran hincapié y son el fundamento de muchísimas teorías y del conocimiento actual, en cómo el medio ambiente y la genética iba convirtiendo las similitudes en diferencias, de tal manera que los individuos se iban adaptando a sus diferentes ecosistemas. Y del mismo modo que empezó con Darwin, un sucesor suyo, como fue Francis Galton, aplicó esos conocimientos que ya barruntaba Darwin a los conceptos de la variación, a la selección y a la adaptación de los seres a sus diferentes contextos. Lo que pasa que, si bien Darwin se empleó en el campo de los animales, los moluscos, Dalton ya se centró en los seres humanos. Otras aportaciones posteriores fueron ya en el siglo XIX, que es cuando coge gran auge la psicología entonces diferencial, con autores como Binet o Henry, que fueron los primeros que hablaron de psicología individual y así lo recogieron en un primer artículo en el que se recoge este nombre. Posteriormente, la forma de conocer, de trabajar, de investigar sobre esas diferencias individuales corrió a cargo de Cattell, que propuso el empleo del estudio, que propuso el estudio de las diferencias humanas a partir mediante el uso de test, ¿vale? Todos en psicología recordamos, por ejemplo, una célebre frase de Binet que decía que la inteligencia es aquello que miden los test de inteligencia. Bien, del mismo modo, según el uso de los test se fue generalizando, otro de los hitos en psicología diferencial fueron los trabajos de Spearman a nivel estadístico, que ideó correlaciones entre las puntuaciones de los test. De hecho, hay fórmulas que reciben su nombre y que son ampliamente hoy en día utilizadas a la hora de valorar los datos que se obtienen a través de los test. Siempre con la idea de medir diferencias entre individuos, entre grupos de individuos o en diferencias de un mismo individuo a lo largo del tiempo. Este era el enfoque clásico y se caracterizaba fundamentalmente porque utilizaba muestras muy amplias pero muy heterogéneas. Tengamos en cuenta que eran los inicios de esta disciplina y en principio todas estas cuestiones que hoy son de obligado cumplimiento para el rigor científico, pues entonces no estaban tan desarrolladas. Del mismo modo, utilizaban el método de la observación directa de las respuestas de los individuos insertos en las mismas situaciones y a partir de ahí valoraban mediante esa observación cuáles eran sus diferencias en comportamiento, en actitud, etcétera, etcétera. Y su perspectiva era, por decirlo de alguna manera, internalista, es decir, se basaba en los componentes, digamos, inmutables más que en los ambientales, es decir, los hereditarios, los genéticos. De ahí esa perspectiva internalista, al contrario de la externalista, que haría más hincapié en factores ambientales. Y por último, dentro de este modelo clásico se caracterizaría por el empleo de la psicometría, ¿vale? Como os mencionamos antes, Cattell, Binet, Spearman, todos estos utilizaban criterios estadísticos, psicométricos. Del mismo modo, a partir de esos modelos,
pretendieron, igual que se hace actualmente, conseguir un potencial predictivo en sus resultados, ¿vale? Fundamentalmente académicos. No obstante, este modelo entró en crisis fundamentalmente por esa, diríamos ahora, escasez en el rigor científico, y se le achacaba, por un lado, la simplicidad de sus objetivos, que se puede justificar por la novedad de sus planteamientos, el reduccionismo de su método, como hemos dicho, de su perspectiva internalista, y las diferencias eran achacadas fundamentalmente a cuestiones hereditarias. Recordar de dónde partimos de las ideas de Darwin. Las muestras que utilizaban no eran especialmente representativas, lo que supone un importante sesgo a la hora de valorar los resultados. Gran cantidad, si antes dijimos que empleaban la observación, de esa observación, si no está controlada, se deriva un importante subjetivismo, y eso pierde control. Así como la circularidad de sus pensamientos. Recordad nuevamente el comentario que os decía antes. Inteligencia es lo que miden los test de inteligencia, y de ahí es imposible sacar, es un círculo vicioso que nada explica. Como nada explica el análisis factorial que ellos hallaban. Sí podían hallar relación, y además relaciones significativas entre diferentes variables, pero lo único que se podía explicar a partir de esas relaciones es que estaban relacionados. No se podía explicar qué causaba qué. Esas fueron las principales críticas del modelo clásico. Por lo tanto, hubo que evolucionar, y las perspectivas actuales que empezaron, fijaros, cambiando la denominación de la disciplina, ahora es psicología de las diferencias individuales, ahora se tienen en cuenta otras cuestiones, desde luego ya todas orientadas al rigor científico, como es el empleo de métodos de investigación que por un lado son descriptivos, que sería donde se quedaron los clásicos, y por otro lado explicativos. Tratan de recoger esos datos, valorarlos, analizarlos y explicarlos. Su procedimiento, por lo tanto, sería primero explicar, primero describir, explicar, clasificar, y a partir de esa información establecer, elaborar modelos explicativos que dieran sentido a los resultados. ¿Cuál es el objetivo de la disciplina? Pues son varios. En primer lugar, detectar a través del tiempo y las diferentes situaciones si las personas se parecen más a sí mismas que a las demás personas. Es decir, si a pesar de que hay una evolución en el tiempo y hay un cambio constante de situaciones, si los individuos permanecen o conservan cierta estabilidad, y esa estabilidad permite que los diferenciemos del resto, o si el individuo único varía menos que la variación que se produce entre las distintas personas. Es decir, si esa variación es prácticamente mínima, es inmutable, si esa estabilidad es máxima a lo largo del tiempo. Por lo tanto, decíamos, en cuanto a su metodología, primero describen. La descripción parte de una observación y de una evaluación. Todo es clasificado y ordenado para, a partir de ahí, proceder a hacer predicciones a partir de un modelo explicativo. Por ejemplo, vamos a poner, sus objetos de estudio son fundamentalmente tres campos. La variabilidad entre individuos, es decir, en qué nos diferenciamos unos de otros. La variabilidad individual, intraindividual, es decir, un mismo sujeto en diferentes momentos temporales. Y por último, la variabilidad entre grupos, conglomerados de individuos que se diferencian de otros. Con todo ello, lo que pretenden es conocer realmente lo que decíamos al principio, qué es lo que nos hace diferentes. Pero no solo una descripción, sino conocer el origen de esas diferencias, cómo se manifiestan y qué funciones tienen esas diferencias que vamos encontrando.
Y lo hacen ya alejándonos de modelos reduccionistas, de los modelos más ampliamente admitidos hoy, no solo en psicología diferencial, sino prácticamente en todos los campos de la psicología, que es utilizando modelos integrales, en el que tiene cabida tanto nuestras bases biológicas, es decir, nuestra herencia que traemos en los genes, nuestras variables psicológicas, las propias íntimas del individuo y las sociales, porque al fin y al cabo, como individuos traemos un bagaje genético, tenemos una estabilidad individual a lo largo del tiempo en circunstancias normales, pero no dejamos de estar dentro de un ambiente social que va a condicionar nuestras respuestas siempre a partir de ese bagaje biológico. Y siempre teniendo en cuenta una dimensión temporal. Parte de la base de que el tiempo va pasando y se supone que esa estabilidad a lo largo del tiempo de los individuos pues puede verse afectada. Y sobre todo teniendo en cuenta también que todos los individuos son individuos mientras están inmersos en situaciones. Básicamente viene a ver por qué los individuos se comportan igual en situaciones semejantes, pero también porque los individuos se comportan diferente en situaciones iguales. En cuanto a las fuentes de variabilidad humana, pues van a estudiar la psicológica, es decir, para ellos, si estamos hablando de formas de ser estables, van a descansar en el concepto de rasgo, que veremos posteriormente en otros temas. Verán esas variabilidades biológicas, qué componentes hereditarios nos hacen diferentes a unos de otros, y la variabilidad situacional, diferentes situaciones, comportamientos diferentes.